Bueno, habrán visto que publicamos, a ver, un segundito. Bueno, bien que se están anotando, continúen anotándose. Voy a pasar el chat. Bueno, les decía que en el EVA bueno, vamos publicando las presentaciones PowerPoint. Y además publicamos el práctico diseño conceptual, que tiene 3 ejercicios. Y más hacia el final de la clase de hoy, les indicaré bien. La idea es que empiecen a hacer el ejercicio 1 para en la próxima clase poder corregirlo y comentarlo. Entonces, bueno, retomando para terminar lo antes posible digamos, avanzar lo más posible con el tema del diseño conceptual y puedan hacer el práctico. Vamos a retomar donde quedamos el martes pasado, que fue en las operaciones del modelo multidimensional. ¿Se acuerdan que vimos todos los conceptos principales de los modelos multidimensionales? Y yo les dije que este conjunto de operaciones que tenemos acá son operaciones estándar definidas en el modelo. ¿Sí? Que estándar significa que más allá de los distintos modelos que se utilicen, o sea, de las distintas notaciones que se utilicen para los modelos multidimensionales y los modelos específicos que se utilicen, hay algunas cosas que sí están estandarizadas o donde hay consensuadas, digamos, ¿no? Así como esos principales conceptos que vimos la clase pasada, que es el concepto de dimensión, de jerarquías dentro de las dimensiones, el concepto de medidas. Bueno, así como eso está consensuado, también está este conjunto de operaciones que son las fundamentales que se realizan sobre este tipo de modelos, sobre los cubos, y que están consensuadas a un nivel conceptual, ¿no? De qué significan cada una de ellas. ¿Tá? Aunque a veces puede haber alguna diferencia en las definiciones según la bibliografía que uno mire, pero en el significado profundo, digamos, y en la parte conceptual de qué es lo que hacen, ahí eso sí está consensuado. Bueno, entonces vamos a empezar a repasar cada una de ellas. La primera se llama slice, ¿sí? Slice en inglés, vieron que significa tajada, ¿no? Es la idea de sacar una tajada de los cubos de datos, ¿no? Cuando uno piensa en una tajada sería, si tuviera un cubo de 3 dimensiones, ¿verdad? Y hiciéramos un corte que es una tajada, lo que estaríamos es convirtiendo ese cubo de 3 dimensiones en algo de 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, esa es la idea del slice, solo que lo tenemos que generalizar a n dimensiones. ¿tá? La idea es bajar una dimensión, o sea, eliminar de alguna manera una dimensión. ¿Cómo hago para eliminar una dimensión? En realidad tengo 2 formas, ¿sí? O diciendo, esta dimensión no está, ¿no? Fíjense, por ejemplo, acá tenemos un cubo de 4 dimensiones, que es el que usamos en el ejemplo, ¿no? Entonces teníamos, las 4 dimensiones son modelo, color, vendedor y tiempo o fecha. Entonces, a este cubo de 4 dimensiones, ¿sí? Aplicar slice, o sea, sacarle una dimensión, por ejemplo, sacar la dimensión del tiempo, lo que haría es darnos como resultado este otro cubo de 3 dimensiones. ¿no? Entonces, esto lo podríamos hacer
siempre que tuviera un cubo de n dimensiones, pasarlo a un cubo de n-1. Lo que les decía es que hay dos formas de hacer esta operación, ¿no? O directamente eliminar una dimensión, que sería este caso, que eliminamos la dimensión tiempo. Entonces este cubo lo que va a tener es la información y las medidas y todo eh, en, eh, totalizadas para toda la historia de mis datos, ¿sí? O podría también obtener esta misma, realizar esta misma operación fijando un valor para la dimensión tiempo. O sea, si yo dijera, bueno, quiero el cubo, pero solo de enero, ¿sí? También, cuando aplico slice, me quedaría con un cubo de 3 dimensiones, ¿sí? Donde los datos son solo los de enero. ¿tá? Así que esas serían las dos formas de aplicar esta operación. Lo importante que se tienen que acordar, lo conceptual que les decía, porque ya les digo, eso tiene que ver con matices que hay en cómo se definen en las distintas bibliografías. Esto que les decía recién, si se define como elimino una dimensión o si se define como fijo el valor de una dimensión, esos son matices que uno puede encontrar, pero lo importante conceptual es que el slice es bajar, o sea, quitar una dimensión. Adriana, ¿Sí? estamos viendo la pantalla del presentador, no estamos viendo las diapositivas, Ay, pantalla completa. suerte que me dijiste, muchas gracias. Siempre uno se olvida de algo. ¿Por qué están, qué hice mal? A ver, un segundito. Vamos a hacer. Elegí mal la pantalla, seguramente. Sin embargo, a ver. Ahí Ahí se ve bien, sí. está, bárbaro. Perfecto. Bien, entonces, ¿alguna pregunta sobre la operación esta, slice? Ah, perdón, me habían avisado acá en el chat y no lo vi. Pasa que sí, a veces uno también es complicado ver todo a la vez. Decime. O sea, cuando vos eliminás una dimensión, como Ujú. que no entiendo, porque vos dijiste que si no puedes fijar, por ejemplo, acá fijarías enero y te quedás con los datos del cubito de enero, pero cuando Sí, eliminás una dimensión, ¿qué datos te quedan? claro, ahí es lo que les decía antes, ahí lo que me queda es la suma de todo, de toda la historia que tenga, ¿no? Si tengo 10 años, y suponete que la medida es cantidad vendida, lo que me va a quedar son las cantidades vendidas, la suma, ¿no? De las cantidades vendidas de de los 10 años, ¿sí? De todo lo que yo tenga. Eso es la idea en la dimensión tiempo, ¿no? Yo tengo niveles. Entonces tengo fecha, mes, año, etc. Siempre hay un nivel que es el nivel all, que le llamamos el nivel all, ¿no? De todo. Eso es en todas las dimensiones. Siempre tengo la jerarquía y el nivel de más arriba es el nivel all. ¿Eso qué significa? Que en realidad es, cuando voy al nivel all, es cuando saco la dimensión. Si yo la saco, estoy viendo todo. ¿Tá? Así que si veo solo de enero, bueno, son solo las ventas de enero. Pero si yo, si yo lo que hago es eliminar, que es equivalente a ir al nivel all, ¿tá? Eliminar la dimensión tiempo, que es como ir al nivel all, lo que estoy viendo es la suma de de todos los valores de todo el tiempo que yo tengo. ¿Entendió, Belén? Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos con las operaciones. La siguiente se llama dice. Dice, que en inglés significa dado. La idea es como sacar un dado, un dadito del cubo. ¿tá? Otra vez se apunta con el nombre a lo conceptual de la operación.
La idea es que fijando valores, ¿sí? o condiciones que me den rangos de valores en las dimensiones, varias, yo lo que hago es quedarme con un subcubo de mi cubo general. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, ay, esperen que sé por qué la animación, bueno, me faltaría ahí la flecha, no importa. Por ejemplo, fijo acá los valores para los colores solamente rojo y blanco, y para ciertos vendedores y para cierto modelo, y entonces el DICE me devuelve el cubo más chiquito que cumple esas condiciones que puse para las dimensiones. ¿Tá? Esa entonces sería la idea de la operación DICE. La diferencia con la anterior es que me quedo con la misma cantidad de dimensiones, pero reduzco, es como que filtro los valores por los valores de las dimensiones y me quedo con un cubo más chico. ¿Tá? Es un filtro. Después tengo la operación pivot, que en realidad tiene que ver con la visualización. Muy simple, es simplemente dar vuelta, ¿sí? El cubo. Acuérdense cuando veíamos la herramienta Saiku, que lo que yo iba eligiendo, bueno, esto lo pongo en las columnas, esto lo pongo en las filas, y veía los datos de determinada manera. Bueno, si yo cambio, y lo que tengo en las columnas lo pongo en las filas, y lo que tengo en las filas en las columnas, es como que doy vuelta al cubo, cambio la visualización, eso es esta operación de pivot, ¿tá? No tiene ninguna complicación, es simplemente cambiar el orden de cómo estoy viendo las dimensiones. Después tengo las operaciones drill up y drill down. ¿Tá? Acá lo que estoy haciendo, y esto es muy importante entenderlo, es moverme en las jerarquías de las dimensiones. ¿Tá? Entonces, cuando digo drill up, lo que estoy haciendo es, en alguna de las dimensiones, subir de nivel, pasar de un nivel a otro superior. Y cuando hago drill down es al revés. Entonces, ¿qué pasa cuando hago, les hago una pregunta para que ustedes piensen, cuando hago drill up, ¿qué pasa con el detalle de mis datos, el nivel de detalle? ¿Tá? ¿Qué estaré pasando? A ver cosas más detalladas o más resumidas. No sé si alguien quiere contestar. ¿Nadie contesta? ¿Más resumido? Sí, más resumido. Ahí está. Gracias, Bruno. Justamente, sí, lo que estoy haciendo cuando hago drill up es, como estoy subiendo de un nivel a otro en la jerarquía de la dimensión, lo que está pasando es que estoy viendo los datos más resumidos, o sea, menos detalle. Por ejemplo, acá hacemos drill up en vendedores. Vendedores, ¿se acuerdan que teníamos en el ejemplo 3 niveles: vendedor, ciudad, región, en una de las jerarquías, ¿no? Entonces, cuando hago drill up y paso de vendedor a ciudad, ¿sí? En vez de ver cada uno de los vendedores, lo que estoy viendo son grupos de vendedores por ciudad. O sea, los estoy viendo agrupados por ciudad. Entonces mi cubo, cuando hago el drill up, pasa de ser este que tenía acá, pasa a ser este, donde, fíjense que en vez de tener cada vendedor, voy a tener cada ciudad. Y entonces, las medidas, a ver, ahora vamos a ver en realidad qué pasa con las medidas. Las operaciones estas, drill up y drill down, lo que significan es solamente subir en la jerarquía o bajar en la jerarquía. Pero en realidad no dicen nada de las medidas. ¿Tá? Estas operaciones definidas así son como solo a nivel teórico esta definición, porque en realidad yo no puedo hacer esto si no hago algo con las medidas. Pero en realidad cuando hago algo con las medidas, ya la operación tiene otro nombre. Esperen que esto es lo mismo. Que es la operación de roll-up. Cuando hago el roll-up,
ahí es un drill up, pero además tengo que hacer algo con mis medidas, que en este ejemplo lo que hago es sumarlas, ¿no? Entonces, yo tenía, por ejemplo, acá en este cruzamiento tenía el vendedor Clyde con el modelo minivan y el color blanco. Había vendido 5 unidades. ¿tá? Este otro, que es el vendedor Gleason, había vendido 10 unidades de lo mismo, minivan blancos, ¿no? 10 unidades. Entonces, cuando subo en la jerarquía de vendedores y paso a ciudades, estos dos son de la misma ciudad, porque si se acuerdan, si vamos un poquito para atrás, ¡ay, qué viento que hay! Si vamos un poquito para atrás y miramos acá, ven que Clyde y Gleason eran los dos, ay, perdón, se me fue eran los dos de Chicago, ¿verdad? Clyde y Gleason van los dos al mismo grupo, Chicago. Entonces, cuando hago esa agrupación de los datos, las ventas de estos dos se suman y quedan el número en la ciudad Chicago. ¿tá? Entonces, cuando hago el roll-up, se suman estos dos y queda la cantidad vendida en 15 para Chicago, White y Minivan. ¿Se entendió cómo funciona el roll-up? Adriana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. En realidad no me queda del todo, o sea, entiendo eso lo del roll-up, pero Sí. entonces el otro, el drill-up, ¿qué hace con las medidas? No hace nada, claro. Lo que pasa es que por eso está bien tu duda. Por eso les decía que en realidad es una definición teórica, porque yo no voy a poder nunca hacer drill up solo, sin que se haga algo con las medidas, ¿no? Cuando hago acá el drill up. Entonces, la definición existe, digamos, tiene un nombre, la operación simplemente de subir el nivel de las jerarquías en la dimensión, se llama hacer drill up. Es como para poder referenciar a eso, ¿no? Cuando hablas de decir, bueno, hago un drill up en vendedores, lo único que estoy diciendo es que está subiendo, pero no estoy diciendo nada de las medidas. Pero en los hechos, en la práctica, digamos, cuando se realizan las operaciones, siempre lo que voy a realizar es un roll up, porque justamente no puedo hacer drill up y no hacer nada con las medidas. O sea que tómenlo como una definición teórica, drill up y drill down, ¿cómo les voy a decir? A efectos de poder referirse a esos movimientos en las dimensiones, pero no como una definición práctica, porque cuando voy a aplicar realmente una operación, lo que voy a aplicar es el roll-up, que hace las dos cosas, hace el drill-up, ¿verdad? Y además hace el cálculo de las medidas. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, y la otra pregunta que Sí. tengo es si siempre es una suma lo que se hace. No, no siempre es una suma, eso lo vamos a comentar después, un poquitito más tarde. Además también, acuérdense que esto, por eso, para explicar las operaciones, es un ejemplo súper sencillo, podría tener distintas operaciones y además podría tener muchas medidas también, ¿verdad? Entonces, podría en el mismo cubo tener, además de cantidad vendida, 3 medidas más. Entonces, por ejemplo, importe recibido en la venta, podría tener otra medida que fuera costo. Entonces, cuando yo hago el roll-up, todas las medidas tienen que totalizarse de alguna manera, ¿verdad? Calcularse de alguna manera. Y, bueno, justamente podría ser con distintas operaciones que estarán definidas para cada medida. ¿Está? Perfecto, gracias. Bueno, de nada. Entonces, el roll-up tiene su operación inversa, obviamente. Yo estoy acá, ¿sí? Y, pensé que iba a estar en la animación. Puedo volver para atrás, ¿sí? que no tiene nombre, pero hacer el drill down, en realidad. Hago el drill down y vuelvo a ver el nivel más detallado de los datos. ¿tá? Obviamente, en los cubos que yo tenga implementados,
voy a poder ir hasta el nivel de detalle que tenga en el cubo, ¿no? Capaz que en las bases que están por debajo, en las bases fuentes o en el data warehouse que está definido abajo del cubo, tengo más detalle, ¿no? Pero cuando yo estoy navegando por los cubos, voy a poder solamente ver hasta el nivel de detalle, obviamente, que tenga en el cubo. Bueno, lo que preguntabas recién, la operación va a haber que de alguna manera decir cuál es la que se aplica para la medida, puede ser suma, promedio, máximo, mínimo, hay varias que se pueden aplicar, después vamos a hablar bastante más de esto. ¿Por qué vamos a hablar más de esto? Porque hay, justamente a veces se generan problemas con este tema de las operaciones, porque hay medidas que tienen comportamientos diferentes, como dice aquí, ¿no? Por ejemplo, las cantidades de productos se suman, o sea, que se acumulan, y eso siempre funciona bien, pero por ejemplo, si yo tengo una medida que es notas de exámenes, ¿tá? Eso no lo puedo, nunca va a tener sentido sumar, nunca sumamos notas. ¿Tá? ¿Qué hacemos con las notas? En general, hacemos promedio. Entonces, ese es un ejemplo de medidas que, por su naturaleza, ¿no? Se les va a aplicar funciones de totalización diferentes, ¿no? Porque las medidas ya tienen inherentemente esas características. Pero además hay problemas que a veces pueden aparecer más complejos, en donde, bueno, cierta medida no se puede sumar así nomás porque está mal lo que nos da, y bueno, y eso es lo que vamos a estudiar después más en detalle. Hay otra función de rollup que se usa muchísimo, que es el contar, ¿no? El count. Las más utilizadas son suma, promedio, count, y bueno, y después hay algunas otras, pero no se utilizan tanto. Bueno, entonces ahora para terminar de afianzar las operaciones, voy a tratar igual de ir un poquito más rápido. Tengo algunos ejemplos acá, que son sacados del libro, del libro de Malinowski, o el otro, el de Weisman, que están en la bibliografía. Pienso que estos ejemplos están buenos para que se repasar y que queden bien claras todas las operaciones. Por ejemplo, tenemos este cubo que tiene producto, tiempo, tienda, ¿no? Ya en determinados niveles de dimensiones, ¿no? Entonces, tienda está a nivel de ciudad, ¿no? Son las tiendas, pero ya agrupadas por ciudad: París, Niza, Roma, Milán. Tiempo, las fechas, están ya agrupadas por trimestre, que en inglés es quarter, ¿no? Por eso está con Q. Y siempre marea cuando uno ve Q, pero los ejemplos en inglés siempre aparecen así, y uno tiene que acordarse, eso es trimestre. Y después tenemos la dimensión producto, que ya están los productos agrupados por categorías: libros, juegos, CDs, DVDs. ¿Está? Entonces, bueno, tenemos este cubo con esas medidas, esos valores de medidas, que también supónganse que son cantidades vendidas, y le aplicamos un rollup que pasa a nivel país, o sea que de las ciudades, en la dimensión store, tiendas, vamos a pasar de nivel ciudad a nivel país, ¿sí? Entonces esto se transforma en Francia e Italia, ¿tá? Entonces, si se fijan, por ejemplo, acá teníamos 21 en París, en el trimestre 1, y en Niza teníamos, y en el producto en la categoría libros, ¿sí? Y en Niza teníamos 12, en también el mismo trimestre y misma categoría. Entonces, 21 y 12, cuando paso a Francia, se tienen que sumar, ¿no? Y por eso acá me queda el valor 33. ¿Está? Bueno, entonces esa es la idea de cómo se van agrupando, por ejemplo, 25 y 20, estoy mirando mal, no. 20, claro, no, 25 y 20 no. 20 y 10 serían los que se acumulan acá, por eso me queda 30. Y así el ejemplo nos va mostrando cómo se acumulan los valores cuando paso
por el roll-up del nivel ciudad al nivel país. ¿Sí? ¿Se entiende el ejemplo de roll-up? Bueno, esto es básico y vital en los sistemas multidimensionales, bueno, de data warehouse, y en particular en cualquier modelo multidimensional, donde yo esté haciendo análisis así multidimensional. Esto es fundamental. Es como, es la operación, ¿tá? Y es lo más importante porque es lo que todo el tiempo se hace cuando se hace análisis, ¿sí? Es agrupar datos según distintas dimensiones, ¿tá? También el slice, en realidad son todos muy importantes, porque el slice y el dice que veíamos recién también son súper importantes, porque ahí es cuando yo elijo, bueno, quiero ver solo estas dimensiones, o quiero filtrar por estos valores, ¿no? Pero el roll-up, que nos permite navegar por las dimensiones, por las jerarquías, es fundamental. Este sería, bueno, el paso al revés cuando hago drill down, ¿tá? Teníamos por trimestre, entonces tengo este cubo, ¿sí? Con los datos calculados por trimestre, y decido, por ejemplo, me da curiosidad por qué esto, bueno, supónganse acá, ¿no? Tengo 21, 27, 26 y 14. Digo, ¿y acá qué habrá pasado? ¿Por qué este número es bastante más bajo que los demás? Entonces decido hacer un drill down para ver en detalle las ventas, o sea, poder ver en cada mes qué sucedió con esas ventas, ¿no? Entonces abro el cubo, ¿sí? Y paso a verlo más detallado. Bueno, este es un ejemplo de pivot, simplemente cambié, di vuelta el cubo, estoy viendo lo mismo, pero al revés. Este es un ejemplo de slice, fíjense, paso de 3 dimensiones a 2 dimensiones, digo, bueno, ahora voy a ver solamente tiempo y producto, ¿tá? Pero lo quiero ver solo para la ciudad París. Entonces, eso es un ejemplo de slice. Podría haber hecho el slice, como les decía hoy, en vez de fijando un valor, ¿sí? Simplemente eliminando la dimensión store, y entonces los valores que vería acá sería de todas las ventas, digamos, de todas las tiendas acumuladas. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Adriana, tengo una Sí. pregunta que no me queda claro. En realidad, ¿viste en el cubo, digamos, en donde dice París, abajo de Sí, Niza, sí. esos datos, ¿por qué no están en realidad? Para que voy a hacer algo que descubrí que está bueno. Ahí va. No, ese No dato es entiendo. el 21. ¿Eso es lo que vos preguntás? ¿Por qué esto está en blanco? Sí. Es porque es esto. Vos fíjate que cada valor, ¿sí? Corresponde a un cubito de estos internos, ¿no? O sea, el de París, en realidad es el de París en el trimestre 1 para la categoría libros. ¿Tá? Se cruzan esas 3 cosas en este cubito. Este cubito Ah, está. tiene el valor 21. Está, está, ¿Sí? está, está. Está, está. Me estaba mareando con la lectura del cubo, gracias. Claro. Estamos, de nada. No, por eso antes cuando hicimos el roll-up, viste que yo les dije que sumábamos 12 más 21 y nos daba 33, no me acuerdo si estaba bien esa suma, pero está, es eso. Todos estos son estos valores que están acá. ¿Tá? Ahí va. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se está entendiendo los ejemplos? Bien. Ese entonces era el slide. Acá lo que hacemos, perdón, es el dice, sacamos un cubito más chico, y lo que estamos haciendo es poniendo el país en Francia, y una condición para el trimestre, donde decimos que sea el trimestre 1 o el trimestre 2. Entonces nos queda
de este cubo original nos queda este. ¿Tá? Fíjense que acá no cambiamos, no es que cambiamos el nivel de detalle, no estamos resumiendo datos, no estamos totalizando ni resumiendo. Lo que estamos haciendo simplemente es cortar un pedazo del cubo. ¿Tá? Por eso es un filtro. El DICE es filtrar valores, que no sé si se acuerdan, pero en el cálculo vimos que había la posibilidad de hacer filtros. Bueno, el drill across. Drill across es otra operación que no es tan utilizada o tan obvia como las que vimos hasta ahora, o sea, las principales son las que vimos recién, pero es una operación importante porque es la que nos permite relacionar dos cubos, relacionar cubos distintos. A veces yo tengo construidos los cubos, estoy analizando un cubo y de repente digo, pero en el otro cubo tengo, por ejemplo, miremos el ejemplo directamente, tengo el cubo de ventas, ¿sí? Y digo, bueno, yo estoy analizando las ventas y me interesaría ver en realidad de estos vendedores, de esto que estoy viendo acá, que capaz que antes le hice un filtro, o le hice algo, o hice algún roll-up, lo que sea, y de repente digo, me gustaría ver las comisiones que cobraron los vendedores en cada mes, estos mismos que estoy viendo acá. Pero eso lo tengo en otro cubo, porque ahora después vamos a ver cuando veamos el diseño, que en realidad yo voy a decidir qué cosas van en cada cubo. Voy a tener muchos cubos distintos y entonces probablemente diga, bueno, voy a hacer mi cubo de ventas y por otro lado voy a hacer un cubo que es el cubo de las comisiones, porque normalmente son análisis diferentes que se hacen y bueno, y es la forma en que decido organizar mis datos. Entonces son dos cubos distintos. Pero cuando estoy haciendo el análisis, me pasa que quisiera relacionar los cubos. O sea, de alguna manera pasar de un cubo a otro, de alguna manera juntar esa información. Bueno, esa es la operación de drill across. ¿Sí? Esta operación lo que tiene es que acá se cumple mucho lo que les decía al principio, de que conceptualmente está acordada, o sea, si el concepto de drill across, todo el mundo sabe de qué se está hablando cuando uno habla de drill across conceptualmente en modelos multidimensionales. Sin embargo, después hay muchas diferencias en cómo se implementa realmente en las herramientas. O sea, hasta dónde se permite el drill across, qué es lo que realmente nos permite hacer, cómo realmente relacionamos un cubo con otro. ¿tá? Pero ahora en este nivel lo que me interesa es que entiendan el concepto. ¿tá? El concepto es ese. Entonces, en este ejemplo es, bueno, estoy trabajando con este cubo, tengo este otro que tiene el total de comisión por vendedor y por mes, y aplico el drill across, y paso a ver de estos mismos vendedores que yo estaba viendo acá, paso a ver en estos meses cuáles fueron las comisiones que cobraron. Este es un ejemplo de drill across. Podría ser muy distinto el ejemplo. Podría simplemente seguir viendo este cubo, pero agregándole las comisiones al mismo tiempo. Podría ser muchas maneras diferentes que yo aplicara el drill across y viera otra cosa. ¿tá? Eso, ya les digo, tiene que ver con cómo se implementa y qué me permite hacer la herramienta. Por ejemplo, en Pentaho, les adelanto que el drill across lo que nos permite hacer el drill across en Pentaho, bueno, en Saiku mejor dicho, la forma en que nos permite hacer el drill across es definiendo una cosa que le llama cubos virtuales. ¿tá? Entonces, yo defino un cubo virtual que de alguna manera va a ser una vista sobre 2 cubos o sobre 3 cubos. ¿sí? Entonces, para hacer el drill across yo tengo que tener previamente definido el cubo virtual. En realidad, les dije una cosa mal, no es Saiku el que hace eso, sino Mondrian. O sea, el que me permite definir los cubos virtuales es Mondrian, que es el servidor de cubos de Pentaho. Yo voy a tener que prever, fíjense que ahí esto es un poco una limitación que tienen estas herramientas que vamos a usar,
De que no es que yo en el momento de usar la herramienta BLAP digo, quiero relacionar este cubo con otro y hago drill across libremente, no. Voy a tener que prever eso y definir un cubo virtual, y entonces después en realidad lo que voy a hacer es analizar el cubo virtual, que me relaciona otros cubos. No sé si se entiende más o menos la idea. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Qué les iba a decir? No sé decir algo más de esto. Que para hacer el drill across, en general, tengo una condición, hay una condición importante que es que alguna dimensión, por lo menos, tiene que ser compartida entre esos cubos, porque si no yo no puedo relacionarlos a través de nada, ¿no? Tengo que tener algo a través de lo que los puedo relacionar. Entonces, en general, está esa condición para hacer drill across de que haya por lo menos una dimensión en común. Bueno, y después hay otra operación que también es en general no tan utilizada, pero bueno, en algunos contextos sí, que se llama drill through. ¿Cuál es la idea de drill through? Es cuando estoy analizando un dato y quiero más detalle que no tengo en el cubo, porque yo ese cubo, acuérdense, lo voy a de alguna manera tener definido en un lugar, ya sea virtual o materializado, y de repente tiene un cierto nivel de resumen en esos datos. Pero si yo quiero más detalle, no lo tengo ahí. El cubo tiene esas cosas, por ejemplo en este caso, ¿no? Tiene los modelos, los colores, los vendedores y la cantidad vendida. ¿Tá? Y, por ejemplo, quiero acceder a datos descriptivos de los vendedores. Por ejemplo, quiero saber la edad. ¿Tá? O nombre, apellido y edad. Y acá tenía solo los apellidos. Cuando estoy haciendo análisis del cubo, estoy viendo solo los apellidos de los vendedores con sus ventas. ¿Tá? Entonces, cuando quiero acceder a datos, como puede ser este ejemplo, que son datos que le llamamos descriptivos de una dimensión, que no están en el cubo, ahí es que aparece la operación esta, que es drill through. ¿Tá? No solamente para el caso de acceder a datos descriptivos, sino también si quiero acceder a mayor nivel de detalle. Supónganse que yo acá tengo los modelos de autos, pero supónganse que quiero ver cada unidad vendida que tiene, supónganse que en las fuentes de los datos está identificado de alguna manera por un número, bueno, creo que los autos tienen un número de serie o algo así. Entonces yo quiero ese nivel de detalle, cada auto que vendió cada vendedor, y no lo tengo en el cubo, porque para el análisis normal, como se definió el cubo, no estuvo ese requerimiento de ese nivel de detalle, está guardado así. Pero estoy haciendo mi análisis y veo que hay una cantidad vendida de minivan, supónganse, un número que por algún motivo me resulta sospechoso, ¿no? Lo que se llama en análisis de datos un outlier, un número que es diferente a todos los demás. Entonces, quiero ver más detalle de eso, ¿tá? Y no lo tengo en el cubo. Bueno, eso también es hacer drill through, ¿tá? Y para que les quede más claro, voy a ir un poquito para atrás, porque con esto no me deja nada de... Voy a ir para atrás, muy para atrás, porque les quiero mostrar en la arquitectura qué significa ese drill through. ¿Tá? Supónganse, estoy acá, estoy con una herramienta BLAP, ¿tá? Analizando un cubo, y me pasa eso, ¿tá? Quiero ver los datos descriptivos del vendedor, qué edad tiene, yo qué sé, también veo un outlier, un vendedor que vendió el triple que todos los demás. Entonces digo, quiero saber más sobre ese vendedor. ¿Tá? Eso no lo tengo en el cubo. Pero entonces, ¿qué es hacer drill through? Es, por ejemplo, porque quiero tratar de hacer uso de las bondades del PowerPoint. Por ejemplo, ¿no? Estoy analizando en este cubo, encuentro un valor que me llama la atención acá, y hacer drill through es bajar
como si yo bajara en mi arquitectura, ¿está? ¡Ay! Esto me hizo cualquier cosa. No es tan fácil escribir con esto. A ver, esperen. Hago esto, ¿no? Entonces bajo, esto intento hacer una flechita, del cubo al lugar del Data Warehouse donde tengo toda esa información. Eso es hacer drill through. ¿Tá? Podría eventualmente hacer también, o sea, la operación general de drill through puede significar ir hasta acá abajo, ¿no? A ver algo que está en la fuente. Entonces, lo que me interesa más es que entiendan ese concepto, ¿tá? Que es, bueno, yo estoy analizando el cubo, hacer drill through es pasar a las bases de datos que están por abajo. El mismo concepto lo podría tener acá, ¿no? Estoy trabajando con este cubo y voy a buscar algo en estos datos que saqué de alguna fuente de Big Data. Y entonces el concepto es ese, ¿no? O para ver más nivel de detalle que no tengo ahí, o para ver otros datos que no tengo ahí, eso es el drill through. Eso es, estamos, como les decía hoy, definiciones conceptuales de las operaciones, no les estoy diciendo cómo se va a resolver eso, porque a veces puede ser complejo que se pueda resolver eso, ¿no? Si los cubos, por ejemplo, si son virtuales, estoy en un caso de un cubo virtual, eso tiene que tener, sí, una solución bastante factible. Ahora, si son cubos materializados, de repente, o sea, ¿se acuerdan que cuando están materializados no dependen de lo que hay abajo? El cubo se independiza, entonces capaz que estoy en un lugar, en un almacenamiento de ese cubo, donde no tengo las fuentes del cubo, está solo el cubo, entonces ahí no puedo hacer drill through. Drill through va a depender de que yo pueda acceder a lo que está, a los lugares, a las fuentes desde donde se cargan esos cubos. ¿tá? Se puede hacer en un cubo virtual o en un cubo materializado, pero si es un cubo materializado, tengo que tener esas fuentes para poder hacer drill through. Bueno, hay algunos contextos, yo me acuerdo, por ejemplo, de un alumno que trabajaba en Antel, en el Data Warehouse de Antel, y me comentaba, en un caso particular de un Data Warehouse, donde hacían muchísimo esta operación de drill through, como que lo hacían todo el tiempo, y era muy interesante el ejemplo, porque en realidad, ¿qué pasa? Si uno no tiene el cubo totalmente actualizado con respecto al Data Warehouse, supónganse que el Data Warehouse se cargó, pero el cubo es materializado y todavía no está cargado, no se actualizó, digamos, con respecto al Data Warehouse, entonces, cuando hago drill through me encuentro con cosas, de repente no está más el dato que tenía en el cubo, no está más acá, o cambiaron cosas. Entonces, esto para que el drill through funcione, obviamente, tiene que estar consistente, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema que si uno usa mucho el drill through, tiene que acordarse de eso, de que tiene sentido cuando todo esto está consistente, cuando todo esto está actualizado. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Sí, Pablo? Pero eso de hacer esa operación, y si se hace mucho tiempo, ¿no es muy costoso? Bueno, sí, ahí va, me viene bien tu pregunta porque les iba a decir eso, otra cosa y me la estaba olvidando. En realidad, si uno, como ese ejemplo que les comentaba, si uno ve que permanentemente está haciendo esa operación, tendría que replantearse el diseño del cubo, ¿no? Porque entonces le erró en el nivel de detalle que tiene el cubo. El cubo debería tener ese nivel de detalle que se necesita normalmente. Sí, estoy de acuerdo. No tiene sentido, obviamente que va a ser costoso estar accediendo y buscando los detalles en la fuente o en otro lugar si yo ya tengo todo en el cubo, ¿no? Entonces, Gracias. de nada, si yo hago mucho drill through es porque en realidad debería tener en el cubo esa información que tanto estoy necesitando. Una cosita más es que si lo que yo voy a buscar con drill through son datos descriptivos, como tenemos en el ejemplo, voy a volver para allá.
en el ejemplo del drill through, acá, estábamos buscando esto, nombres y edad. Esto nos puede pasar en realidad por limitaciones de la herramienta de cubos que tenga, ¿no? Porque a veces no es tan fácil incluir datos descriptivos en los cubos, ¿no? También eso depende de la herramienta. Si la herramienta no me deja, solamente puedo poner los datos de cada dimensión, un atributo, digamos, no puedo tener los datos descriptivos, entonces la única forma es haciendo esa operación de drill through, de ir a buscar los otros datos a la base. Bueno, muy bien, entonces con eso terminamos las operaciones multidimensionales. Esto es algo sobre que estos modelos multidimensionales normalmente tienen algunas limitaciones, ¿tá? Que tienen que ver con cómo están implementados en realidad. Una es esta que decíamos recién, que les decía recién, de que hay pocas facilidades para la representación de datos descriptivos o secundarios. Otras limitaciones que suelen tener es con respecto al roll-up, eso lo vamos a ver después más en detalle, que es justamente si yo, según la medida que tenga, quiero hacer distintos tipos de operaciones en el roll-up, o según en una misma dimensión, según por la jerarquía que agrupe. Supónganse que a veces me sirve y quiero hacer la suma, pero si voy por otra jerarquía, quiero hacer el promedio, y si voy de tal nivel a tal otro nivel, me gustaría, en vez de hacer la suma, contar una cantidad, o en vez de hacer la suma, hacer el máximo. Bueno, ahí las herramientas son muy limitadas. O sea, en general, no me dan muchas opciones para definir operaciones de rollup, y ahí tengo que recurrir a otras cosas más complicadas, como es el uso del lenguaje MDX, y hacerlo como a mano, para poder implementar cosas más sofisticadas que yo quiera hacer con las medidas. Algo de eso en general siempre surge en el laboratorio, y es interesante porque ahí ustedes ven bien cómo es ese problema, ¿no? Bueno, como dice acá, cuando tengo ese tipo de problemas voy a tener que resolverlo aplicando otras técnicas, y además cuando hago el diseño ya está bueno considerar que voy a tener esos problemas. Todo eso lo vamos a ver ahora cuando veamos diseño. Bueno, este es un resumen que se los dejo para ustedes. Y lo que viene ahora es, bueno, bárbaro, todo esto que vimos es el modelo multidimensional, espero que a todos les haya quedado claro, porque son como los grandes conceptos de modelos multidimensionales, o sea, dimensión, medida, jerarquías, las operaciones, bárbaro. ¿Cómo hacemos ahora para describir un modelo multidimensional? O sea, tengo una realidad concreta, requerimientos de análisis, tengo que construir el modelo multidimensional, que sería nuestro diseño conceptual. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Con qué lenguaje? ¿Y con qué criterios construimos eso? Bueno, yo ya les había comentado desde el principio, no hay un lenguaje estándar aceptado para esto, y en cuanto a criterios, tampoco es algo tan, no hay una teoría definida, formal, de cómo se construye, sino que hay criterios generales, ¿no? Como dice acá, pero no absolutos, y bueno, y hay que aprender a hacer esto con esos criterios y con práctica. Vamos a pasar entonces ahora a la otra presentación, si tienen alguna pregunta. Tengo una pregunta. Sí. Hacer el diseño sería, digamos, elegir las dimensiones, las jerarquías y las medidas. Sí, exactamente. Ahora es lo que vamos a ver ahora, y les va a quedar bien claro de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Si Sí, tienen, ¿sí? Está. No, les quería recordar, estoy viendo acá la lista, que nadie se haya olvidado de anotarse, porque la verdad que a mí me resulta muy útil saber quiénes están pudiendo asistir. Bueno, hoy somos 38, así que eso está buenísimo. Quiere decir que están casi todos. Y lo voy a grabar ya mismo para no olvidarme.
Bueno, entonces vamos ahora con este otro grupo de transparencias, de diseño conceptual. Para el diseño conceptual multidimensional, que es el modelo que estábamos viendo recién, vamos a utilizar, primero que nada, vamos a aprender el modelo CMDM, ¿tá? Que es en realidad el que más vamos a usar, pero también, como les dije la otra vez, también vamos a ver otro que también les puede ser útil, y bueno, y existen otros más, que está bueno para ustedes en su futuro, si un día se enfrentan con trabajar con modelos multidimensionales, y tienen que hacer este diseño, sepan que hay varias opciones de modelos. Vamos a ver el CMDM porque es un modelo sencillo y muy práctico para aprender y para hacer los diseños. Este modelo fue desarrollado en el INCO, en el grupo nuestro, en una tesis de maestría de hace nada más ni nada menos que 20 años, en el 2000, que fue la tesis de maestría de Fernando Carpani, que todos ustedes lo deben conocer bastante a esta altura. Bueno, lo que vamos a ver del modelo CMDM es lo básico, ¿no? Vamos a ver los constructores básicos y aprender a usarlo. En realidad el modelo, si ustedes buscan la tesis de Fernando, tiene una cantidad de detalles y de cosas, y está, digamos, toda su formalización hecha, obviamente, ya que fue una tesis de Fernando, imagínense que le gusta mucho la lógica, y bueno, y hizo en su momento toda la definición lógica, la especificación lógica del modelo, ¿no? Pero nosotros lo que vamos a ver es la parte práctica y a aprender a usarlo, y los constructores fundamentales. Bien, los objetivos de este modelo, bueno, que nos permite una representación directa, expresiva y precisa de los esquemas multidimensionales. Está basado en los conceptos que vimos del modelo multidimensional, y por supuesto, como todo modelo conceptual, es independiente de las implementaciones. Las estructuras básicas de este modelo son los niveles, ¿no? Que son los niveles de las jerarquías, como estábamos viendo. Las dimensiones, donde voy a definir mis jerarquías, que están formadas por niveles. Y las medidas, en este modelo se maneja un concepto que se llama dimensionalidad genérica, que es que las medidas, ¿sí?, también las voy a definir como una dimensión, ¿tá? Y después, cuando hago lo que van a hacer los cubos, lo previo a los cubos, que son las relaciones dimensionales, que ahora les digo bien cómo se define, ahí yo tomo la dimensión, que en realidad es mi medida, y marco, y digo, esto va a ser mi medida, ¿tá? O sea, que las medidas las defino como una dimensión más, y después cuando armo los cubos, ahí digo, esta dimensión en realidad es la medida, ¿tá? Esa es la particularidad que tiene este modelo. Entonces, tengo las dimensiones con las jerarquías, tengo las medidas, los niveles de las jerarquías, y después tengo el concepto de relación dimensional. Relación dimensional es lo que me va a permitir después definir los cubos. Las relaciones dimensionales lo que me dicen es qué dimensiones voy a cruzar, ¿tá? Y qué dimensiones voy a cruzar y qué medidas voy a tener. Y después los cubos son cruzamientos específicos. Ahora se van a entender mejor, vamos a ver cada cosa. A ver, primero las dimensiones, ¿tá? Nosotros sabemos que una dimensión va a estar formada por todas estas cosas. Va a tener un nombre en el modelo, ¿verdad? Por ejemplo, dimensión, nombre, vendedores. Va a tener niveles, en este caso los niveles son vendedor, ciudad, departamento, y va a tener definida la jerarquía entre los niveles. O sea que va a ser lo que yo hago con flechitas, y armo la jerarquía. Entonces, por ejemplo, dimensión, el caso que veíamos recién, dimensión vendedores. Bueno, la anotación es con estas cajitas. A ver, sería un recuadro para toda la dimensión, y después tengo estos rectángulos que son los niveles, y las flechitas que marcan la jerarquía, ¿tá? Es así de simple.
También el CMDM me permite para cada nivel representar varios datos. Por ejemplo, decir, en el nivel vendedor, por ejemplo, tengo todo esto, el identificador, el apellido, el nombre, la edad. ¿Tá? Eso está bueno, es una ventaja que tiene este modelo. Fíjense que acá queda más claro, ¿no? De que en realidad tener para cada nivel varios ítems de datos. O sea que, bueno, acá justo no está todo junto, pero es como que yo pudiera acá, en cada una de estas, podría, si quiero, en CMDM, además de decir que esto es el nivel vendedor, ciudad, departamento, bueno, poner varios datos. Identificador, nombre, edad, varios datos para cada uno de estos niveles. Después en la práctica, cuando hago los modelos, en el primer momento, en realidad, es más práctico pensar en el nombre del nivel y no estar pensando en el detalle de los datos que tengo para cada cosa, ¿no? Porque lo importante acá es poder identificar esos niveles e identificar esa jerarquía. Bueno, eso es la parte de dimensiones. Perdón, seguimos en las dimensiones porque, bueno, ¿qué pasa con esas jerarquías en CMDM? Bueno, lo que ya sabemos, las jerarquías van a estar compuestas por uno o varios niveles, pero lo importante es que en este modelo, siempre que defino una jerarquía, yo sé que voy a tener una relación 1 a n o n a 1 entre objetos, perdón, 1 a n entre objetos de nivel superior e inferior. O sea, si miro de arriba para abajo, siempre es 1 a n. ¿Tá? Así que en este modelo, cuando yo defino una jerarquía, sé que estoy obligando, estoy diciendo que va a haber una relación 1 a n. Si lo miro, ya les digo de arriba para abajo. Por ejemplo, fíjense, acá justo está puesto así con detalles, ¿no? Por ejemplo, en esta jerarquía entonces, vendedor, ciudad, departamentos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que un vendedor va a estar en una única ciudad y que una ciudad va a estar en un único departamento. ¿Tá? Cuando yo escribo en CMDM, hago una dimensión y hago una jerarquía, esta flechita significa que es, bueno, si voy de abajo para arriba, n a 1 esa relación. ¿Tá? ¿Eso se entiende? ¿Una pregunta? Sí. Debe ser exactamente 1 para arriba. Bueno, como está definido en CMDM, sí, es como que obliga a eso. Eso es porque es como la forma más pura del concepto de jerarquía, ¿tá? Y está bárbaro, cuando se da así, es lo deseable, ¿tá? ¿Y por qué es lo deseable y por qué es importante eso? Porque acuérdense que nosotros, ¿para qué agrupamos datos? ¿Para qué hacemos esto de las jerarquías? ¿No? Esto lo definimos para después hacer el roll-up, ¿verdad? Cuando uso el cubo. Hago roll-up, y entonces los datos van a ir subiendo siguiendo estas jerarquías, y se van a ir agrupando siguiendo estas jerarquías. ¿Por qué es importante lo del NA1? Porque si yo tengo algún valor, de algún nivel, por ejemplo López, que suba para varios valores en el nivel superior, ¿tá? Cuando yo hago el roll-up y tengo que calcular las medidas en el nivel superior, tengo que totalizar las medidas, ahí se me van a generar problemas. ¿Tá? Y eso es uno de los problemas que vamos a ver bien después en detalle cómo se resuelven y eso. Pero si yo tengo, entonces, si no se cumple el NA1, ¿tá? Eso me genera problemas en la agrupación. Entonces, cuando se definió el modelo CMDM, se dijo, bueno, no, una jerarquía es una jerarquía si cumple el NA1, si no, no es una jerarquía para un cubo. ¿Tá? Y esa es la forma, ya les digo, pura del concepto de jerarquía, y bueno, y es lo deseable, y bueno, de repente en la mayoría de los casos se cumple y anda todo bárbaro. Sin embargo, hay casos en donde yo quiero definir esa jerarquía y conceptualmente es una jerarquía y quiero agrupar de esa manera y todo, pero tengo el problema de que no se cumple el NA1. ¿Tá? Así que por eso es que después vamos a ver en detalle, vamos a discutir más en detalle ese problema. ¿Tá? Pero acá entonces lo que quiero
que les quede claro es esa condición que es como la condición básica que se pide en general para las jerarquías, que sean N1. ¿Se entiende? Una cosa, ¿Preguntas? Sí. disculpame, creo que no me expliqué muy bien. Yo lo que decía es si puede ser exactamente 1 o puede ser 0 también. O sea, Ah, no, cada eso no te vendedor tiene que entendí. tener una ciudad. Sí, perdón, me expliqué un poco mal. Igual la otra pregunta venía bien también, pero podría ser 0 y también es como una anomalía. ¿Tá? Por eso ahora, más adelante, vamos a ver en realidad lo que vamos a llamar tipos de jerarquías, donde vamos a ver todas esas anomalías. Pero como les decía recién, como el concepto puro es así, es que haya uno y solo uno. ¿Tá? Todo lo otro, que haya 0 o que haya varios, bueno, me genera un poco de problemas, ¿tá? Porque obviamente la navegación que yo hago en los datos, cuando hago roll-up y drill-down, se me puede ver como afectada si tengo esas anomalías. Bien, seguimos con el modelo. Entonces, además de definir las dimensiones, de definir las jerarquías, o sea, de decir cómo las representamos, también tenemos las relaciones dimensionales. Las relaciones dimensionales representan cruzamientos entre las dimensiones, ¿sí? La idea, si lo vemos como una relación de datos, decimos que se tiene un elemento en el conjunto relación si solo sí hay un cruzamiento. ¿Tá? Esto obliga a que las dimensiones participantes realmente sean cruzables, o sea, que yo pueda cruzar, por ejemplo, productos con vendedores, con fechas, ¿tá? Entonces, un elemento en una relación dimensional, ¿tá? Va a existir cuando existe concretamente un cruzamiento de valores de esas dimensiones. ¿Cómo son las dimensiones? Las relaciones dimensionales las representamos así. Un óvalo, un círculo, un óvalo, con un nombre, ¿tá? Y las dimensiones que cruzan. ¿Tá? En el ejemplo que venimos siempre manejando, las dimensiones eran colores, vendedores, modelos y la medida. ¿Tá? La medida, ¿cómo la distingo? Con una flecha. Entonces, esta es la notación de CMDM para las relaciones dimensionales. Y observar varias cosas. Acá, en estos recuadros, ponemos el nombre de la dimensión. La dimensión tiene que estar definida aparte, ¿no? O sea que yo, por un lado, definí todas las dimensiones con su nombre, ¿sí? Donde pongo las jerarquías, eso queda en la definición de la dimensión, y por otro lado, defino la relación dimensional donde pongo las dimensiones que cruzo, ¿tá? Y ahí solo pongo el nombre de la dimensión. Y además digo la medida, o las medidas, que en general son varias, que tengo asociadas a esa relación dimensional o a ese cruzamiento de dimensión. ¿Tá? Esa es la idea de relación dimensional. Ahora, esto lo hago porque después, a partir de esto, es que voy a implementar ciertos cubos. ¿Qué diferencia hay entre relación dimensional y cubo? Bueno, la diferencia, como dice acá, es que dada una relación dimensional, un cubo representa un cruzamiento entre niveles determinados de las jerarquías. O sea, fíjense una cosa, que yo estoy acá y digo que voy a cruzar estas dimensiones, pero en realidad, cuando yo miro un cubo, acuérdense los ejemplos que veíamos recién cuando veíamos las operaciones, ¿no? Cuando yo tenía un cubo concreto, en realidad estaba a cierto nivel. A un nivel determinado, por ejemplo, o estábamos a nivel trimestre, o estábamos a nivel mes, o estábamos a nivel tienda, o estábamos a nivel ciudad. Entonces, el cubo, lo que tiene el cubo es que en cada dimensión del cubo, en realidad yo estoy parado en cierto nivel. Entonces, la relación dimensional es como más genérica que el cubo, porque lo único que me dice es, voy a cruzar estas dimensiones y ver estas medidas. ¿Tá? A partir de esa relación dimensional es que después tengo cubos concretos. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, tengo acá la relación dimensional. De ahí yo podría tener este cubo,
¿tá? Que tiene modelos cruzados con colores, cruzados con vendedores, y podría también tener este otro cubo, que en realidad acá, en vez de nivel vendedor, tengo el nivel ciudad. ¿Sí? Entonces, una relación dimensional implica, conceptualmente, un conjunto de posibles cubos. ¿Tá? Pero yo cuando hago el diseño conceptual, en realidad lo que está bueno, está muy bueno trabajar con relaciones dimensionales, porque yo estoy en un nivel que recién estoy pensando cómo voy a armar, a organizar mis dimensiones y mis medidas y todo eso, y entonces es como que me permite estar todavía en un nivel alto de abstracción. Todavía no tengo que decir, bueno, exactamente voy a hacerlo a tal nivel el cubo. No, simplemente estoy decidiendo qué dimensiones voy a cruzar y qué medidas voy a ver cuando cruzo esas dimensiones. ¿Está? Así que cuando yo hago el modelo en CMDM, ¿qué es lo fundamental? Bueno, definir las dimensiones con sus jerarquías y definir las relaciones dimensionales que tengo. ¿Está? ¿Qué es esto, las relaciones dimensionales? O sea, qué dimensiones cruzo y qué medidas tengo. Eso es lo fundamental que yo tengo que hacer en mi diseño conceptual. ¿Está? ¿Había alguna cosa por acá? Bueno, lo que decíamos recién, yo puedo tener, y voy a tener casi siempre, que tenga más de una relación dimensional, que en general sucede. Lo que me va a pasar casi siempre es que voy a compartir dimensiones. Se va a tener varias relaciones dimensionales distintas que pueden compartir la misma dimensión. A ver, creo que acá está, tengo un ejemplo de eso. Ah, no, pensé que era acá. Bueno, después vendrá. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si se entiende la idea de esto. Esto es fundamental para poder utilizar este modelo, entender lo que es la relación dimensional. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, en realidad cuando yo hago el modelo CMDM, les decía recién, lo que sí o sí tengo que tener son las dimensiones y las relaciones dimensionales. Lo que puedo tener o no es ya una definición de qué cubos me van a interesar. ¿Tá? Y para eso hay una anotación que no está acá en esta parte de las transparencias, que lo pueden encontrar en las referencias, que en realidad hay una anotación definida en CMDM para indicar, bueno, de esta relación dimensional, tal cubo, por ejemplo, no me va a interesar, o sea, capaz que ya podría decir, esta relación dimensional, pero acá en ventas nunca me va a interesar ver a nivel vendedor, siempre lo voy a ver de ciudad para arriba, por ejemplo, ¿no? Sería medio raro, pero por ejemplo, podría pasar. O decir específicamente, este cubo quiero que esté materializado, el cubo a nivel, por ejemplo, ciudad, quiero que esté materializado porque es una cosa es una consulta que voy a hacer todo el tiempo, entonces quiero que esté precalculado a nivel ciudad. Entonces, esas cosas yo ya las podría señalar en el modelo CMDM, que bueno, si un día quieren profundizar un poquito en esas cosas más específicas que me permite hacer el modelo, eso está en la tesis de Fernando o en un artículo que hay publicado donde están esas cosas definidas. Bueno, entonces, conclusiones sobre CMDM, apunta a dar un modelo de especificación, entonces, de esquemas conceptuales multidimensionales. Esto sería cumpliendo un rol equivalente a lo que sería el MER en base de datos relacionales. Estos esquemas conceptuales o modelos conceptuales que definimos en CMDM, obviamente después, cuando continuamos en las etapas de desarrollo, van a ser traducidos a esquemas lógicos multidimensionales. Y este modelo tiene la característica de que prioriza simplicidad y practicidad sobre expresividad. O sea, vieron que es muy simple, tiene solo esas cosas que les comenté, ¿tá? Pero eso hace que sea un modelo muy práctico de usar, porque cuando uno está haciendo el análisis y tiene que hacer el modelo conceptual,
el esfuerzo lo tiene que poner en identificar justamente cuáles son las dimensiones, cuáles son las jerarquías, qué cruzo con qué y qué medidas tengo. Entonces está bueno que el modelo sea bien simple, ¿tá? Normalmente hacemos las jerarquías simplemente poniendo los nombres de los niveles y rápidamente escribimos el modelo, es simple, ¿tá? Pero de repente falla un poco, no es que falle, resigna un poco la expresividad, ¿tá? A favor de esa simplicidad. ¿Y cuándo decimos que resigna la expresividad? Bueno, por ejemplo, lo que les mostraba hoy cuando hablábamos de las jerarquías, que decíamos, para CMDM las jerarquías son siempre N a 1, ¿tá? Los niveles entre sí, siempre relaciones N a 1. Entonces CMDM no tiene previsto, no me permite expresar cuando yo de repente tengo un problema en donde no se cumple el N a 1, porque algunos de los valores no cumplen eso, van a más de un valor en el nivel de arriba, y eso yo no lo puedo expresar en CMDM. Entonces, si estoy usando CMDM, bueno, tendré que hacer algún apunte aparte para decir qué pasa eso, y bueno, pero no es parte del modelo, ¿tá? Entonces, ahí es que decimos que resigna un poco la expresividad, pero nos brinda esa ventaja de que es un modelo muy, muy simple de utilizar, ¿tá? Y lo que vamos a hacer cuando hagan el ejercicio, la idea es usar este modelo CMDM y van a ver cómo utilizarlo y cómo tiene esa practicidad. A ver en qué hora estamos. ¿Alguna pregunta hasta acá de este modelo? Estoy viendo el chat, estoy viendo si alguien levanta la manito de Zoom. Nadie quiere comentar nada, preguntar algo. Adriana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. En la transparencia anterior a esa, ¿viste? Que tenías la relación dimensional. Sí. O sea, en realidad, tipo, poner las dimensiones, pensando en un caso real, ¿no? Viene Sí. dado, o sea, es lo que vos tenés en tu realidad, y después el óvalo de ventas y Ujú. las medidas es a lo que vos querés cuantificar de alguna forma. Sí, las dimensiones es lo que yo tengo en mi realidad, pero es más que eso. Es lo que de mi realidad a mí me interesa usar como ejes de análisis. Porque en mi realidad puedo tener una cantidad de cosas. Ahora eso lo van a experimentar bien cuando hagan los ejercicios, ¿no? Yo puedo tener una cantidad de cosas. Ahora, lo que hay que ver es, cuando el usuario me dice, yo quiero analizar para... quiero ver cuánto vendieron los vendedores de los modelos, no sé qué, bueno, entonces ahí yo me tengo que dar cuenta qué cosas voy a poner como dimensiones y qué cosas voy a poner como medidas. Entonces, sí, son las cosas que están en mi realidad, son las cosas que están en mis datos fuentes también, porque si yo no lo tengo en las fuentes, por más que haga un diseño precioso, después no voy a poder tener esa información, ¿no? Entonces, de todo eso, de esa realidad, de esas fuentes, y de esos requerimientos que me dice el usuario, mi trabajo de diseño va a estar en darme cuenta cuáles son mis dimensiones y cuáles son las medidas, o sea, lo que el cliente quiere ver y quiere analizar. ¿Se entiende? O sea No que sé, sí. vos en realidad siempre identificás las dimensiones y la medida, pero lo del óvalo, eso está, en realidad es un nombre que le pones a... Ah, sí, es el nombre que le pongo, pero es importante, porque, claro, el óvalo es el cruzamiento, pero está buena tu pregunta, porque en realidad es muy importante este nombre, porque es lo que me define realmente qué estoy analizando, ¿no? Acá como es un ejemplo muy básico, muy simple, ¿no? Es como obvio, sí, estoy analizando las ventas. A veces no es tan obvio, y cuando yo hago el tener que hacer el esfuerzo de poner un nombre ahí, está bueno porque yo tengo que darme cuenta, bueno, ¿qué es realmente lo que estoy analizando? ¿Cuál es lo que también se le llama después más en el diseño lógico, pero también se llama los hechos? ¿Cuál es el hecho que estoy analizando? ¿Tá? Estoy analizando ventas. Y eso, que es el nombre que le pongo ahí, tiene que coincidir con la idea de lo que estoy cruzando, ¿no? Mi venta es como algo que se genera
a partir de una combinación de estas cosas que tengo en las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es el nombre que pongo en el óvalo, y representa también el cubo que después voy a construir, ¿no? Después voy a construir un cubo que va a ser el cubo ventas, ¿tá? O, bueno, si tengo varios cubos, a partir de ventas tendré el cubo ventas 1, ventas 2, ventas 3, o tendré el cubo ventas ciudades, pero ¿se entiende? O sea, es como el concepto principal, es el concepto del cruzamiento, el concepto de los cubos, o del cubo que voy a generar a partir de acá. O sea que perfectamente vos en realidad podrías arrancar de ventas y después decir, ah, bueno, yo quiero analizar las ventas. ¿Qué dimensiones preciso? Esta y esta. Sí. O tenés que decir, ah, bueno, yo tengo estas dimensiones, con esto que puedo ver, puedo ver las ventas. O sea, Ambas cosas, sí. ambas cosas. Claro, o sea, puede darse de cualquiera de las dos formas. También depende de lo que, de cómo yo arme mis requerimientos, ¿no? Porque esto va a salir a partir de los requerimientos de análisis. Entonces, capaz que depende de cómo me lo diga el cliente, el usuario, ¿no? Sí, pero puede darse de distintas formas. Está bueno porque lo que estamos discutiendo de alguna manera es el mecanismo mental, digamos, que uno hace para poder generar el modelo. Cómo realmente uno lo va a pensar. Y bueno, Gracias. va a depender de nada. Van a ver que en los ejercicios nosotros intentamos darles por escrito esos requerimientos. En general en los ejercicios están bastante ya como desmenuzado, el requerimiento te guía mucho a esto, pero bueno, hay como un proceso mental para poder decir, bueno, estas son mis dimensiones, esta es este es mi cruzamiento, y estas son mis medidas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, bien, entonces, vamos a seguir un poquito más, porque les quiero dar un poquito más de elementos para que puedan hacer el ejercicio. Porque esta parte que viene ahora, que va a ser toda la última parte de diseño conceptual, es donde intentamos darles pautas para, justamente, un poco esto que estábamos charlando, es esa idea, ¿no? Bueno, cómo se hace, cómo se piensa. Entonces intentamos darles esas pautas de cómo armar el modelo, y además de esas pautas, discutir problemas, ¿tá? Que nos vamos a encontrar cuando hacemos el diseño conceptual, como este que estábamos hablando hace un rato de las relaciones entre los niveles de las dimensiones. Entonces, con respecto a las pautas, bueno, esto es un poquito, se puede ver como pautas o como una guía cuando vamos a hacer el diseño, ¿no? Primero nos vamos a tener que hacer una serie de preguntas básicas, como por ejemplo identificar, bueno, de todo esto que tengo acá, un poco lo que charlábamos recién, ¿no? De todo esto que tengo acá, ¿qué cosas son medidas y qué cosas son dimensiones, ¿no? ¿Puedo cruzar cualquier cosa con cualquier cosa? Tengo este es un punto que es bastante problemático, o sea, que muchas veces nos encontramos con esta disyuntiva, que es, estos conceptos que tengo, ¿tá? Son conceptos que van todos adentro de la misma dimensión, organizados en distintas jerarquías, o en realidad son varias dimensiones, son diferentes dimensiones, ¿tá? Esa es una disyuntiva que se da mucho en el diseño también. Bueno, y son todas cosas que tengo que resolver cuando estoy armando eso. ¿Con qué criterio defino una sola relación dimensional o varias relaciones dimensionales diferentes? ¿No? Porque eso también. ¿Se acuerdan que yo siempre les vengo diciendo que en un mismo cubo, y por lo tanto en una misma relación dimensional, yo puedo tener varias medidas, ¿no? Entonces, me puede venir la duda de si en algunos casos una cosa es una única relación dimensional con 3 medidas distintas o 5 medidas distintas, o si en realidad eso no lo estoy diseñando bien, porque en realidad tendrían que ser distintas relaciones dimensionales, una con unas medidas y otras con otras. Bueno, entonces esa es otra de las
disyuntivas que se me presentan. ¿Tá? Después también, como parte del diseño conceptual, es pensar en las operaciones de roll-up. ¿Qué operaciones se van a hacer con las medidas? Suma, promedio, etcétera. Entonces, ¿cualquier operación es correcta? No, ya dijimos que no. Entonces, bueno, va a haber que estudiar eso. ¿Tá? Y dentro de esa misma discusión o estudio, también hay como una clasificación de esas medidas. Las puedo clasificar, después vamos a detallar eso. Pero entonces ven que hay como una serie de preguntas básicas que uno se va a tener que hacer cuando hace ese diseño conceptual. ¿Tá? Vamos a hacer una pasadita media rápida de todo esto. La primera, ¿qué ítems pueden ser medidas? O sea, identificar eso. ¿Cuáles son medidas y cuáles son dimensiones? ¿Tá? No hay una cosa, un método que digamos, aplico este método y con esto me doy cuenta, no. Es una cosa, bueno, como diseño conceptual que es un tema conceptual que uno va a tener que darse cuenta. Lo que sí puedo usar son indicios, ¿no? O sea, o son ayudas, que sería esto, ¿no? Cuando yo puedo pensar, cuando digo objetos del problema, o cuando digo criterios de análisis, esas son las dimensiones, y cuando pienso en indicadores, ¿tá? O medidas de cosas numéricas, ¿sí? Siempre son numéricas, esas son medidas. Entonces, bueno, más o menos puedo ir identificando. Cuando yo estoy haciendo el relevamiento con un usuario, en su discurso yo voy a tener que darme cuenta. Ah, esto para él es un indicador, esto para él es una dimensión. ¿Tá? También, según que los drill apps, las navegaciones que quiera hacer, los resúmenes, también va a ser un indicio para darme cuenta que eso es una dimensión. Cuando manejo identificadores o no identificadores, por ejemplo, tengo un atributo que es numérico. ¿Tá? En un caso ese atributo numérico, supónganse, que son cédulas. Entonces, esas cédulas son identificadores de personas. Entonces, probablemente, en realidad eso corresponde a una dimensión. Es numérico, pero es una dimensión en mi análisis. ¿Tá? Mientras que un campo numérico, un atributo numérico, que no son identificadores, son números, entonces lo más probable es que sean medidas. ¿Tá? Un poco esa es la idea. Y también, acá no lo dice, pero junto con esa idea de identificadores versus no identificadores, está lo de valores discretos o valores continuos, ¿no? Para que sean dimensiones, en realidad la idea de las dimensiones es que sus valores son discretos, y en las medidas, obviamente que no, que probablemente tenga valores continuos. Bueno, también estudiando la distribución de los valores me puedo dar cuenta si una cosa es o puede ser un indicio para ver si es una dimensión o una medida. Y después otro aspecto fundamental es la independencia de variables que hablábamos la clase pasada, que es, bueno, acuérdense, en general, las dimensiones son variables independientes entre sí, ¿tá? Entre sí tienen una relación N a N, por ejemplo, productos, vendedores, fechas, ¿tá? Son cosas independientes entre sí. Yo puedo tener un producto vendido en varias fechas y una fecha en la que se vendieron varios productos. Eso es que es N a N, ¿verdad? Y eso es que son variables independientes. Entonces, estudiando eso también son indicios para darme cuenta de que algo son dimensiones y que otras cosas son medidas. Bueno, acá, bueno, esto detalla un poquito más, esto se los dejo para que ustedes lo miren, ejemplos, por ejemplo, los vendedores son un objeto del problema, entonces seguramente sean dimensión, bueno, esto es una enumeración de ejemplos. Esto es interesante el contraejemplo, ¿no? A veces se habla, supónganse que la persona, el usuario, cuando me está explicando su requerimiento de análisis, me habla de autos vendidos, ¿tá? Y cuando me habla de autos vendidos, yo pienso, autos es una dimensión para mí, va a ser una dimensión en mi modelo multidimensional. ¿Tá? Sin embargo, después me doy cuenta que cuando me está hablando de autos vendidos, me está hablando de cantidad de autos vendidos. Entonces ahí digo, no, pero me interesa el indicador cantidad de autos vendidos. Entonces acá estamos hablando de la medida cantidad, ¿tá? La medida cantidad de autos vendidos. Entonces ahí es que a veces
no es tan directo y yo tengo que poder darme cuenta y distinguir. Eso se da mucho con esto de las cantidades, ¿no? Y hay cosas que, bueno, por ejemplo, en este caso, en este ejemplito, probablemente voy a tener las dos cosas. Voy a tener la dimensión autos y voy a tener la medida autos vendidos. Y puedo tener las dos cosas, son dos cosas diferentes. Bueno, y una estrategia interesante es tratar de, antes de hacer el diseño conceptual, expresar los requerimientos todos iguales, ¿no? Por ejemplo, decir, promedio de autos vendidos por vendedor y por fecha. Supónganse que yo, cuando trabajo con el usuario, puedo hacer como ese pasaje de lo que él me dice, escribir todos los requerimientos con el mismo formato. Primero, la totalización, promedio, ¿sí? Después la medida, promedio de autos vendidos, y después digo por, la palabrita clave por, y las dimensiones, vendedor y fecha. Si yo puedo escribir todos mis requerimientos así, es como un paso intermedio, súper útil para después hacer el diseño. Estas cosas se las cuento, digamos, les puede ser útil más a futuro, si algún día tienen que hacer esto, o si alguno de ustedes después hace un proyecto de grado con nosotros o con algún otro docente, donde tengan que implementar un data warehouse y tengan que hacer, relevar requerimientos y todo eso. En este curso, en el laboratorio, nosotros les vamos a dar bastante digeridos los requerimientos de análisis, pero estas son estrategias interesantes a tener en cuenta. Bueno, acá está lo de variables independientes y variables dependientes, que es muy importante. Cuando tengo variables independientes, son las que pueden ser las dos dimensiones simultáneamente, distintas dimensiones, y las dependientes, por ejemplo, son dos niveles en la misma jerarquía. Ahí hay una dependencia. Entonces, lo que decíamos hoy, no deberían existir niveles distintos de la misma jerarquía que sean independientes entre sí. Por eso lo del NA1. Cuando decimos NA1 hay una dependencia, ¿verdad? En realidad hay una dependencia, ¿se acuerdan del concepto de dependencia funcional? Cuando digo NA1, estoy diciendo que hay una dependencia funcional, que dado el vendedor, o sea, que un vendedor determina a la ciudad donde ese vendedor corresponde. Así que las variables que son dependientes en general son niveles de la misma jerarquía y las independientes son dimensiones distintas. ¿Alguna pregunta de esto? Estas cositas que comentamos recién, de cómo la idea de las dimensiones y de las medidas, y de cómo identificar los requerimientos. Pregunta o comentario, si alguien tiene experiencia de hacer estas cosas, está buenísimo que lo comente. Acuérdense que dijimos de una primer clase. Nadie quiere comentar nada. ¿Están seguros? Yo sé que con este sistema a distancia es un poco más incómodo, pero está bueno. Está bueno, yo sé que siempre en los grupos hay algunos que tienen alguna experiencia de hacer estas cosas y está bueno que las comenten. Bueno, cualquier cosa, interrumpen, por favor. O me avisan, yo les doy la palabra. Bueno, acá tenemos ejemplos de jerarquías que también los voy a pasar. Ustedes, igual esto es útil, vuelvan sobre esto cuando vayan a hacer el ejercicio práctico, miren que esto les va a resultar útil. También otra cosa que es útil es cuando uno va a hacer el diseño de cualquier caso particular, pensar en estos ejemplos bien básicos que uno ve al principio, porque a veces pasa que en los casos, en general, los casos reales, de repente no son tan obvios o tan claros de cuáles son las dimensiones, cuáles son las jerarquías, etc. Entonces, el ir al caso básico del ejemplito que usamos siempre de ventas, o estos ejemplos que pueden encontrar acá, o pensar cuando piensan en una jerarquía, bueno, a ver, la jerarquía de tiempo, que es como la más típica, fecha, mes, año, esas cosas ayudan para hacer como un mapeo mental y poder identificar en el caso real o concreto que se tiene cuáles son las cosas.
Bueno, ejemplos de jerarquías, por ejemplo, los supervisores de ventas estudian zonas que son conjuntos de departamentos. Entonces ahí ya me doy cuenta que acá tengo una jerarquía departamentos-zonas. O los jefes de sección deben presentar informes trimestrales y anuales de ventas. Ahí ya me doy cuenta que en mi dimensión de tiempo voy a tener que tener la jerarquía trimestre con los niveles trimestre y año, y así, ¿no? Con distintas frases yo voy identificando jerarquías. A veces yo las enriquezco, ¿no? Si supongan, si un usuario me dice informes trimestrales y anuales, no quiere decir que yo tenga que poner una jerarquía que solo tenga trimestre y año. Seguramente en mi jerarquía yo voy a analizar, a pensar un poquito más y decir, bueno, voy a agregar el nivel mes, que voy a agregar, supónganse, bueno, ahí tendré que definir si vale la pena ir hasta el nivel fecha o no, o hago solo de mes para arriba, pero voy a agregarle cosas que capaz que no me lo expresó el usuario, pero yo puedo suponer que va a ser interesante tener otros niveles más dentro de esa misma jerarquía. ¿Tá? Eso también, además, el agregar cosas también va a tener que ser un poco dependiente de las fuentes, ¿no? Entonces está bueno también ir mirando qué tengo en mis datos fuentes. Y tener cuidado de no poner cosas en mi modelo que después no voy a poder obtener porque no están en las fuentes. Bueno, bien, entonces para construir las jerarquías, bueno, pienso en los caminos de navegación, en cómo son los agrupamientos naturales de los datos, y cómo van a ser mis niveles de cálculo de los indicadores, ¿tá? Y bueno, y acá otra vez viene el asunto del NA1 en la jerarquía. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué hora es. No voy a seguir con esto, o sea, queda toda una parte acá de si empezar a ver, acá donde empezamos con jerarquías estrictas, vamos a empezar a definir distintos tipos de jerarquías que tienen que ver con lo que ya fuimos mencionando hoy. ¿Se acuerdan que les dije que puedo tener anomalías, que comentamos, bueno, que tenía que ver con eso, del NA1 en NAN, o de que tuviera no tuviera ningún correspondiente arriba, bueno, entonces vamos a ver eso, los tipos de jerarquías, después vamos a ver un poco eso también viendo desde el punto de vista del problema que puedo tener, ¿no? Y después lo mismo con los roll-up y cómo yo puedo, las medidas, también tener problemas con las medidas y cómo los voy a resolver. Entonces, todo eso lo vamos a retomar después de la semana que viene, que es la semana de turismo. Pero yo creo que con esto que hablamos, más o menos pueden ya ser un una primera versión de por lo menos el ejercicio 1 del práctico. ¿Tá? Entonces prefiero ahora mostrarles un poquito de cómo están planteados esos ejercicios y que ustedes puedan trabajar en eso, y el martes, cuando retomemos, o sea, de la otra semana, vamos a dedicar, capaz que está Flavia, también con Flavia, a ver un poco las soluciones por lo menos del ejercicio 1, y si nos da el tiempo, de algún ejercicio más. ¿Tá? Estos ejercicios de práctico no tienen entrega obligatoria ni nada, pero está bueno hacerlos porque es como el primer, es para agarrar un poquito de práctica en diseño conceptual, y es el primer impacto de enfrentarse a hacerlo. ¿Tá? Y va a ser después, o sea, después de eso sí, ya vamos a empezar con el proyecto, ¿tá? Y cuando empiecen con el proyecto de laboratorio, lo primero que van a tener que hacer es el diseño conceptual. Entonces, realmente, o sea, les sugiero que realmente se enfrenten y traten de hacerlo el ejercicio de práctico, porque la forma de aprender es uno ponerse así, ¿no? De la nada y decir, bueno, a ver, ¿cómo haría este diseño? Enfrentarse a hacerlo, ¿tá? Porque o sea, podemos venir el martes, les vamos a explicar, les vamos a decir cómo se solucionan los ejercicios, etcétera, pero no van a aprender de la misma manera que si ustedes se proponen hacerlo y lo tratan de hacer ustedes mismos, ¿tá? O sea, quiero hacerles énfasis en la importancia de eso, de ponerse ustedes y hacerlo el ejercicio, ¿sí?
bueno, sí, lo otro que les iba a decir es que también en ese proceso de hacer ejercicio nos pueden preguntar a través del foro, pregunten tranquilos, hay un foro, creo, tengo que revisar si lo creamos, pero creo que sí, un foro de laboratorio. En ese mismo foro de laboratorio o en el foro general del curso, pregúntenos si les surgen dudas de la resolución del ejercicio, y también está bueno, porque las podemos ir discutiendo ahí, pueden también responderse entre ustedes, y bueno, y también con eso les puede ayudar a ir resolviendo los ejercicios. ¿Tá? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Perfecto. Entonces, vamos a salir de la presentación. Les voy a mostrar un segundito el ejercicio, o los ejercicios. Un segundo. Ah. Acá tenemos el ejercicio 1, ya son, si no recuerdo mal, son 3 ejercicios. El ejercicio 1, por ejemplo, hay una realidad planteada que es para entender de qué se trata, ¿tá? De qué se trata la realidad en la que se estaría desarrollando este cubo, estos cubos de modelo multidimensional. ¿Tá? Entonces, la idea es que lo lean para entender de qué se trata fundamentalmente y qué elementos hay. Después están especificados los requerimientos ya, como les decía hoy, como ya bastante procesados, ¿no? Vamos a sacar esto de manera. Entonces acá hay planteados 3 requerimientos. Un requerimiento sobre control de nuevos usuarios, porque en realidad esto se trata de usuarios de un sitio web, ¿tá? De un sitio web donde hay usuarios, donde hay servicios que se brindan a través de ese sitio web, ¿tá? Y bueno, y se quiere resolver algunas cuestiones de análisis de datos, ¿no? Entonces, esos requerimientos de análisis son, uno, en relación al control de nuevos usuarios, otro en relación al acceso, o sea, la persona quiere analizar, bueno, cuántos usuarios nuevos hay en mi sitio web. Después quiere saber sobre el acceso de los usuarios y después quiere saber sobre las páginas visitadas, ¿tá? Porque la realidad es justamente un sitio web donde uno va a distintas páginas y en cada página tiene un servicio, ¿tá? Entonces el análisis es, bueno, a ver los usuarios, qué servicios usan, con qué frecuencia acceden, ese tipo de cosas. Una cosa que a veces genera un poquito de confusión en este ejercicio es con las páginas y los servicios. Eso ya les voy adelantando porque creo que se van a acordar cuando lo vayan a hacer. Que el servicio y la página lo pueden manejar como una misma cosa, ¿tá? O sea, llámenle página o llámenle servicio, no importa, es uno a uno, entonces pueden en realidad pensarlo como una misma cosa. Bueno, y el ejercicio, además de darme la realidad y los requerimientos, me cuenta cómo es mi base fuente. ¿Ah? Es muy sencillo, son estas tablas, estos son los datos fuentes que tengo. ¿Para qué me aparece esto en el ejercicio? Porque yo podría decir, no, yo puedo hacer todo mi diseño sin mirar las bases fuentes. Sí, eso pasa, todos los ejercicios están planteados así, ¿no? Me cuenta la realidad, los requerimientos y las fuentes. Y yo siempre podría decir, lo hago solo con la realidad y los requerimientos. Sin embargo, las fuentes también me aportan, ¿tá? Porque hay dudas que a mí me pueden surgir cuando hago el diseño, que mirando las fuentes puedo entender mejor cómo son esos datos que tengo y qué es lo que sucede, ¿tá? Y además, los datos que tengo en las fuentes son los que voy a poder tener en mis cubos. O
sea que tampoco podría yo poner algo en mi diseño conceptual que después no voy a tener las fuentes para poder cargar esos cubos. ¿Tá? Por eso también es una información interesante de tener. Se me perdió en la inmensidad la lista de participantes, que es donde yo veo si alguien quiere hablar. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto es el formato de los ejercicios. La propuesta es, pónganse a hacer el ejercicio 1, por lo menos hagan el ejercicio 1, si pueden también traten de hacer los otros ejercicios, todos tienen la misma idea, lo que tienen que hacer es un diseño usando CMDM. Hay una parte que es el análisis de roll-up de las medidas que no lo tienen que hacer, lo vamos a hacer después en el siguiente paso, que en realidad sería parte del ejercicio, pero todavía no lo vimos en teórico, o sea que eso todavía no sé si está dicho. Claro, ahí va, suerte que me acordé. Fíjense que en el CEPIDE de los ejercicios me dice un diseño conceptual multidimensional completo, donde tengo dimensiones, relaciones dimensionales, y me pide estudio de aditividad de las medidas, ¿tá? Que surjan del análisis de requerimientos. Eso, estudio de aditividad o de roll-up, que también le llamamos, eso no lo tienen que hacer todavía porque todavía no lo vimos en teórico. ¿Tá? Pues lo vamos a ver y pues van a aprender bien cómo se hace ese estudio de aditividad. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo? Ahora nos estaríamos reencontrando el martes después de turismo. No sé si tienen alguna... ¿Sí, Pablo? Sí, ¿qué tal? Una pregunta solo tenemos que usar ese modelo que comentás, pero ¿usan alguna herramienta particular para hacer el diseño del modelo o cualquier editor? Vale. No, cualquier cosa, no tenemos ninguna herramienta así que sea ideal para eso. Nosotros, en realidad, solemos usar el propio PowerPoint porque tenemos práctica en las herramientas de dibujo de PowerPoint. También es lo que usamos para el MER, así que no tenemos mucha cosa para eso. Lo que a ustedes les quede cómodo, igual no les vamos a pedir que lo entreguen al ejercicio, ¿no? Pero si lo tienen, si lo hacen así, estaría bueno, o sea, pueden hacerlo en papel y lápiz. Pero si lo hacen con alguna herramienta está bueno también porque cuando hagamos la corrección el martes, o sea que vamos a discutir y eso, bueno, les vamos a pedir que nos cuenten también sus soluciones y eso, y bueno, y si tienen algo que quieran mostrar para discutir, está buenísimo y es muy práctico. Si ya lo tienen así en el contexto en el que estamos, ¿no? Ustedes piensen que en el funcionamiento normal del curso, nosotros tenemos mucha interacción de que vienen con el cuaderno y nos muestran cómo lo hicieron y trabajamos así, y eso no lo vamos a tener. Entonces, así como nosotros hacemos este esfuerzo de poder generar la clase lo más parecido posible a como la tenemos normalmente, y bueno, y usar esta herramienta y todo, está bueno que ustedes también nos ayuden en pensar cómo interactuar de la manera más fluida posible y eso. Si alguien quiere, por ejemplo, lo tiene hecho así y en la clase les vamos a preguntar, bueno, cómo lo resolvieron, y entonces cualquiera de ustedes pueden compartir la pantalla, o podemos poner tipo, yo estuve probando esto de las pizarras distintas que uno puede usar y ver cómo hacer para compartir eso y poder hacer los dibujitos en clase. No es muy fácil, pero bueno, hay que tratar de buscar la mejor forma, y bueno, si ustedes también nos ayudan en eso, genial, ¿no? Así que toda ayuda en lo que es el funcionamiento de la clase va a ser bienvenida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a ir cortando la grabación primero. Ay.
porque, Belén, porque todavía me falta práctica. No sé por qué, no, acá estoy.